Jesús dijo, mira, el que cree en mi palabra y la guarda, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si yo creo en Jesús y yo guardo su palabra, yo tengo que creer que la presencia de Dios está en mi vida porque Él lo dijo así. Entonces, si la presencia de Dios está en mí, la presencia de Dios está en mí cuando yo estoy en mi casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy caminando, cuando estoy en todos los lugares, yo camino en la presencia de Dios. O sea, yo no tengo que sentir cierta emoción, siento calor para saber y tener conciencia viva de que la presencia de Dios, yo la cargo en mi vida. Yo no puedo depender de mis emociones para tener una conciencia correcta y saber que estoy en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por falta de conocimiento, el pueblo se ha engañado. Mire, yo puedo ir corriendo allá, ponerle ahí, poner mi mano sobre ti y comenzar a decirte, yo veo que tú estás bendecido. Viene para ti una unción gloriosa. Yo puedo decir eso y eso te va a poner contento, hermano. Y yo puedo decirte cosas hermosas. Y veo un ministerio grande sobre tu vida. Gente que buscan esto. Los ministerios se reciben de rodillas en el altar. Los ministerios se reciben ahí cuando el Espíritu Santo ministra tu vida. Ahí se recibe el ministerio. Y cuando tú recibes ese ministerio, tú sabes lo que dijo el profeta Jeremías. Había un fuego en mi vida. Yo quería no hacerlo, pero lo que yo tenía dentro de mí no me permitía dejar de hablar la palabra. Yo quise resistirlo, pero no pude. Porque hay una convicción interna. El Dios que vive en ti, la presencia que vive en ti, te impulsa a hacer el ministerio. No una persona que venga y te diga y te mande. Oiga, no estoy diciendo que yo no creo en los profetas, pero los profetas de hoy fueron llamados para confirmar lo que ya el Espíritu te dijo. No para decirte que lo que el Espíritu todavía no te ha dicho y traer confusión a tu vida y traer rebeldía a tu vida. Y te pones en contra del líder que Dios ha puesto contra ti. No estoy diciendo que aquí hay gente, que aquí hay personas así. Estoy diciendo que eso es lo que el Espíritu a mí me ha enseñado que acontece. Bendito sea el nombre del Señor. No es por emoción. Es bueno anhelar la presencia de Dios. ¿Por qué el rey David está diciendo esto? Él dice, mira, nosotros anhelamos y buscamos a Dios, pero lo hicimos mal. Porque no lo hicimos conforme a lo que Él había dicho. Y por eso tuvimos problemas. Uno de nosotros pereció. Nosotros sabemos que el arca representa la presencia de Dios. Aquí cuando Él habla del arca, está hablando de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y fíjense, curiosamente, dentro del arca está las 2 tablas con los 10 mandamientos. Es decir, que el que carga la presencia de Dios, juntamente con la presencia de Dios, está cargando la palabra. Tú no puedes dividir, tú no puedes separar la palabra con la presencia. Tú no la puedes separar. Y de hecho, la palabra es la que te hace permanecer en la presencia. Óigame bien, hermano. La palabra es el fundamento
para que tú y yo permanezcamos en la presencia, o que la presencia permanezca en nosotros. Santo es el Cordero de Dios. El rey David se está refiriendo a lo que aconteció en el capítulo 13 de Primera de Crónicas. Si leemos el versículo 1 al 4, dice: David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Y es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. En esta escritura, ¿qué nosotros vemos malo? Nada. Por ahora nosotros no vemos nada malo. Está bien que se haga una reunión. Está bien que se consulte con los líderes, con los generales. De hecho, nosotros hacemos esto también, porque se busca la armonía. Está bien que se haga una reunión con la congregación. Y fíjense el anhelo. Dice: mira, se ha descuidado. En el reinado pasado hubo un descuido de la presencia de Dios. El arca de Jehová se quedó por allá atrás y nos olvidamos de ella. Pero ahora nosotros queremos que la presencia de Dios retorne al centro de la nación, a la capital de la nación, que retorne. Y todo eso está bien, el anhelo, eso está bueno, hermanos. Es bueno el anhelo de la presencia de Dios, y que nos pongamos de acuerdo también. Es bueno que haya un acuerdo y que todos se unan aquí. Toda la nación, todo el pueblo se unió y estuvo de acuerdo de que lo que el rey estaba diciendo era lo correcto. Sin embargo, en los versículos 7 al 10, mire lo que dice: y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. De la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió o lo mató, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Si yo estoy anhelando y haciendo lo correcto, entonces porque Dios se enoja y mata a uno. Muchas veces la intención es buena. La intención es buena. Pero las buenas intenciones no son suficientes para hacer lo correcto delante de Dios. El consultar y ponernos de acuerdo, el hacer reuniones. De hecho, le dije que nosotros hacemos reuniones. No tomamos. David como rey, él pudo haber tomado una decisión solo, porque era el rey, tenía la autoridad. Pero él hizo una reunión con los líderes que estaban con él. Eso está bien y eso es correcto. El fallo de David fue que él debió consultar primero a Dios y mantenerse en la forma que Dios hace mucho ya había dicho. Cómo se debía trasladar el arca de Dios.
la forma de Dios. Las cosas buenas, las cosas nuevas son buenas, hermanos. Siempre y cuando no se salga de los preceptos y principios de la palabra de Dios. El yo usar un micrófono no me saca de la palabra de Dios. Esto es moderno. El utilizar el internet y que estemos transmitiendo en vivo no me saca de la palabra de Dios. La música que se está tocando, nosotros queremos, y dicho sea de paso, que Dios bendiga a los músicos y a los cantores, porque están mejorando para la gloria de Dios, y queremos también que mejoren más. Y yo sé que a Dios le agrada, porque Dios merece perfección. Lo mejor hay que dárselo a Él. Esto no nos saca de la voluntad de Dios, porque Dios pide que le alaben. Y si hay instrumentos modernos, vamos a alabar a Dios con los instrumentos modernos, pero alabar a Dios. El problema está cuando yo me salgo del fundamento. Cuando lo que estoy haciendo está fuera del fundamento, fuera de la palabra, de lo que Dios dijo. Podemos hacer muchas cosas, pero nunca salirnos de la palabra de Dios. Nunca. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, hermanos. Muy difícil. En donde a la palabra se le está poniendo una cortina oscura. Y nosotros somos los llamados para poner en alto la bandera de la palabra de Dios. Mientras otros la están cubriendo con la oscuridad, tenemos que abrir nosotros la bandera y poner en alto la bandera de la palabra de Dios. ¿Y quién es el asta de esa bandera? Tú y yo. Tú y yo. Cuando vivimos la palabra, cuando predicamos la palabra, cuando nuestra vida es un testimonio de que Dios todavía en el día de hoy guarda un hombre sin pecado, siendo nosotros testigos de ello. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense. El rey tomó consejo y todo está bien. Y la pregunta es: ¿por qué murió Usa? Usa murió porque Dios había dicho que no se podía tocar el arca. Ya Dios lo había dicho. Dios había dado instrucciones específicas sobre cómo cargar y trasladar el arca, pero estas instrucciones no fueron llevadas a cabo. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir aquí? Hay que buscar la palabra. Cuando vamos a hacer algo, vamos a buscar la Biblia, hermano. Cuando vamos a decir algo, vamos a fundamentarlo en lo que ya Dios dijo. No hay nada nuevo debajo del sol. Ya Dios todo lo dijo. No hay una profecía nueva. Es más, ya Él dijo, si alguien viene con otra cosa, con otro evangelio, que sea un maldito, que sea un anatema. Es que Él no va a cambiar esto, hermano. Él no lo va a cambiar. Muchos se han dejado cambiar por falta del conocimiento de lo que ya Dios ha dicho. Oiga, David estaba haciendo bien según su concepto, pero él había olvidado
leer lo que la palabra ya había dicho. Y nosotros en este tiempo estamos siendo arrastrados inconscientemente a hacer cosas con muy buenas intenciones, pero por cuanto se nos ha olvidado, y lo voy a poner así, leer lo que Dios dice, desconocemos la voluntad de Dios y estamos haciendo cosas para Dios que Él no ha enviado a hacer. En Números 4, versos 5 y el 15. Cuando el campamento se ha trasladado, Dios hablando, Aarón y sus hijos deben ser primeros en entrar en el tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Oiga, Aarón y sus hijos eran los que tenían, o los descendientes de Aarón, ¿verdad? Porque ya en este tiempo de David, Aarón no existía, pero su descendiente. Ellos eran los que tenían que ir y cubrir el arca. Es lo primero. El versículo 15 dice: el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus objetos sagrados. Entonces los coatitas, oiga bien, los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. O sea, eran los levitas, los coatitas eran los descendientes de Coat, de los tres hijos de Leví, que era uno, Merari, Gersón y Coat. Entonces, dentro de los levitas, no todos los levitas podían cargar el arca, sino solamente los descendientes de Coat, los coatitas, los únicos. Y de la forma que ellos debían cargarla era sobre sus hombros. Y el arca debía estar cubierta. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, eran que tenían que cubrir el arca, ponerle las dos barras, porque el arca era como una urna con dos barras, con dos anillos, y habían dos barras de oro. Y habían 4 de los descendientes de Coat que tenían que cargar el arca en sus hombros. Esa es la forma de transportar el arca. Ellos ni siquiera podían tocarla. Ellos no podían venir y agarrar el arca si el sacerdote descendiente de Aarón venía y los introducía a donde estaba la presencia de Dios, a donde estaba el arca. Es la forma que Dios manda que se debe hacer la cosa. Es fácil yo solamente venir, mire, y ponerla en una carreta. Fíjense, cuando el tabernáculo fue erigido, uno de los las ofrendas que dieron los líderes de Israel, entre sus ofrendas ellos dieron 6 carros con bueyes. Y lo dieron a los sacerdotes, para los levitas, con la intención de que los utensilios sean transportados. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón: recíbelo, recibe la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dio carros a los hijos de Gersón, porque ellos tenían una función de cargar parte de las afueras del tabernáculo. Y le dio parte también a los hijos de Merari, le dio carro. Pero fíjense lo que dice Números capítulo 7, verso 9. Pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Si David hubiera leído esto, Usa todavía hubiera estado vivo. Oiga bien, estamos tratando de decirle que tenemos que conocer la palabra.
Tenemos que conocer la palabra. Nosotros no podemos estar o venir a la iglesia y ya y estoy convertido y estoy haciendo todo lo que hacen los convertidos. Pues recuerden, hermanos, que hay muchos que están haciendo muchas cosas que no está escrita en la palabra. Entonces, porque otro lo haga, usted quiere hacerlo también, y eso es un problema. Vamos a hacerlo porque la palabra de Dios lo dice. Por eso es que hay que hacer las cosas, no porque otros lo están haciendo. Y tengan mucho cuidado porque hay multitud que se están añadiendo. Mire, vieron varias personas que a mí me dijeron, hay que chequear porque no están convirtiendo las almas. Algo está pasando. Y a veces uno, sí. Pero cuando vamos a la palabra, gracias a Dios por la palabra, hermano. Gracias a Dios por la palabra. Estamos viviendo un tiempo en que la sana doctrina no está siendo sufrida. Alábale si tú puedes. Fíjense, David ni siquiera trasladó el arca en un carro porque los otros lo trasladaban. Lo que pasa es que 7 meses antes, o un tiempo antes, el arca había sido tomada, no 7 meses, más de ahí. El arca había sido tomada por los filisteos. Ellos lo pusieron en el templo de Dagón, el arca. Dios y su juicio contra Dagón y los filisteos, donde ellos enfermaban y comenzaban a morir de tumor. Y a ellos mismos se les ocurrió hacer una carreta nueva con bueyes, novillos y una ofrenda, y enviar el arca sola con su carreta que se vaya, porque para ellos era una maldición. Nadie puede estar en la presencia de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no está en santidad. Y ellos enviaron el arca, y el arca entonces estaba por allá, fue derecho para Kiriat Jearim. Y allí cuando llegó, incluso cuando los hombres de Israel abrieron el arca, muchos de ellos murieron también. Ahora, como a los filisteos se les permitió, y para ellos fue una bendición poner el arca en una carreta, ahora David viene y la pone en una carreta nueva. Hermano, lo que a otros se le permite, porque tú ves que no hay un juicio, no lo hagas porque a ellos se le va bien. Porque tú y yo tenemos la palabra. Tú y yo tenemos el mandamiento. Oiga, y a nosotros no se nos va a llamar a capítulo por lo que otro haga, es por lo que dice la palabra, por lo que tú sabes y lo que yo sé, por lo que se nos ha revelado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero concluir con esto. Para conocer las instrucciones de Dios hay que conocer su palabra. Aunque a veces no comprendamos los motivos de las instrucciones de Dios, lo que sí sabemos es que en su sabiduría es completa, que su sabiduría es completa. Eso sí sabemos. Aunque no entendamos las razones, nosotros somos gente que somos tan inteligentes que queremos comprenderlo todo. Pero a Dios tú no tienes que comprenderlo. De hecho, no intentes comprender a Dios. Porque si intentas comprender a Dios te vas a volver loco.
A Dios no hay que comprenderlo. A Dios lo que hay es que obedecerle. Todas las cosas queremos que make sense. It's not make sense. Con Dios nothing gonna make sense. Nada va a hacer sentido con Dios. A Dios solamente hay que obedecer lo que Él dice. Bendito sea el nombre de Dios. Así como los niños no comprenden todas las razones de las instrucciones de sus padres hasta que crecen, puede ser que nosotros tampoco entendamos las razones de Dios en esta vida. Es mucho mejor obedecer a Dios primero y luego descubrir sus razones. Oiga, es mejor obedecer a Dios primero. Aunque no entienda las razones, es mejor obedecerlo. Aunque más allá yo lo entienda, aunque lo entienda allá en el cielo. No me importa que aquí no entienda. Hay cosas que yo no la entiendo aquí en la tierra, pero camino en obediencia y me someto a ellas. Porque Dios lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca tenemos la libertad de desobedecer a Dios solo porque no entendamos. Sépalo bien. Tú y yo no tenemos la libertad de desobedecer porque no entiendo. Yo no entiendo esto y no lo voy a hacer. Esa libertad no la tenemos. Ninguno de nosotros. Vamos a someternos. Oiga, la presencia de Dios requiere un sometimiento a la palabra de Dios. ¿Tú quieres que la presencia se mantenga? Carga la palabra en tus hombros. En tus hombros. En mis hombros y en los tuyos. Ahí es que se tiene que cargar la palabra de Dios. Se carga la presencia con la palabra. Estamos viviendo el tiempo, hermanos, que se requiere. Mire, esto es una cuestión de espiritualmente vida o muerte. Conservar la palabra. Someterse a la palabra de Dios. Últimamente nos hemos convertido en sola palabra porque yo creo que algunos no están mirando lo que está sucediendo en el mundo. Algunos no están mirando, no se están dando cuenta que es un tiempo peligroso, que muchos aún escogidos están siendo arrastrados y engañados. Pero para que tú y yo no seamos engañados tenemos que meternos en la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que Dios le bendiga, iglesia. Que Dios le guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, deme una canción.